Dios te bendiga, qué bueno es estar juntos en esta Semana Santa, en esta semana que el mundo conmemora, recuerda este tiempo de crucifixión, este tiempo, ayer recordábamos la última cena, hoy estamos viviendo ese tiempo de crucifixión, de la muerte de Jesús, y el domingo, ese día de resurrección. La verdad es un gusto estar juntos y saber que Dios está con nosotros, que este tiempo es un tiempo especial para poder predicar su palabra, para poder hablar acerca del verdadero significado de la Pascua, que no son solamente los huevos o el conejo de Pascua o el feriado o las vacaciones o el fin de semana largo, sino que tiene un significado mucho más profundo. Cuando estamos recordando esta Semana Santa, estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Jesús hizo en esa cruz, lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Jesús vino a entregarse por nosotros, Él vino a ocupar nuestro lugar. Nosotros éramos pecadores porque habíamos fallado, porque habíamos pecado. Justamente el pecado significa darle la espalda a Dios. Le habíamos dado la espalda a Dios y era necesario que Jesús venga a este mundo. Dios hecho hombre para reconciliarnos, para trazar un puente entre el hombre y Dios, que se había roto por causa del pecado. Y por medio de Jesús y por medio de esa cruz, nosotros hoy podemos tener acceso a la presencia de Dios. Hoy podemos llamarlo Padre. Hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Y viendo todo este tema de las Pascuas, de la Semana Santa, quiero compartir con ustedes un mensaje particular. En Lucas capítulo 24, versículo 31, esto es post-resurrección, pero nos lleva de vuelta a la cruz. Y quiero que lo leamos quizás con otros ojos, en Lucas capítulo 24, versículo 31. Lucas capítulo 24, versículo 31, dice la palabra de Dios así. Versículo 31 dice: Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, y allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. El contexto de esta historia se llama Camino de Emaús, es el título que se le pone a este versículo, el Camino de Emaús, donde había dos discípulos que estaban tristes por lo que había pasado. Dos discípulos que estaban tristes por la muerte de Jesús y cómo sus sueños, sus planes se encontraban frustrados. Ellos estaban frustrados. Ellos estaban derrotados, ellos estaban tristes, sin saber qué iba a pasar de acá en adelante, pero Jesús los encuentra en el camino, los sigue y les empieza a revelar la Escritura. Les empieza a mostrar que era necesario que pase esto y ellos no lo entendían. Hasta el momento que Jesús estuvo con ellos, partió el pan, compartió un tiempo con ellos y desapareció. Pero fue ahí cuando ellos se miraron, interactuaron entre ellos y dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? En la interacción entre ellos, en la comunión entre ellos, fue cuando se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos, que Jesús había resucitado, que Jesús estaba vivo y que Jesús estuvo caminando con ellos. Cuando veo la muerte de Jesús, veo lo finito que soy a lo infinito de Dios. Porque el mayor dolor que le puede producir un padre, o el mayor dolor que pudo sufrir Jesús como hombre, como cuerpo, como un ser viviente, fue el mayor placer para Él. Darnos redención, de poder acercarnos a Dios. Y en esas dicotomías donde uno no las entiende, donde uno no las comprende, ve lo finito que es uno a lo infinito de Dios y cómo Dios mostró su amor por medio de Jesucristo. Pero ¿qué quiero tocar en este tiempo? Quiero hablar acerca de lo importante de las dos tablas de la cruz. Porque una de las tablas es vertical, que nos lleva hacia arriba, nos lleva a saber quiénes somos en Dios, nuestra identidad en Cristo, saber que somos sus hijos, que somos amados, que somos perdonados. Pero no podemos quedarnos solamente con una tabla, sino que tenemos que tener otra tabla, que es la tabla horizontal. Esa tabla horizontal que nos lleva a relacionarnos con los demás. Cuando Jesús vino a esta tierra, no solamente nos llevó a una comunión con Él, sino una comunión con los demás. Cuando Él resume los mandamientos, también habla del amor al prójimo. Cuando Él nos habla a través de las cartas de Pablo, nos dice que tenemos que ser pacientes los unos con los otros, tenemos que exhortarnos los unos con los otros en amor. Y nos muestra que
que su cruz no solamente tenía una tabla vertical, porque a veces queremos encerrarnos en decir, bueno, yo con Dios lo tengo todo, es suficiente. Y está bien, pero es una media verdad. ¿No? Porque capaz que escondemos algo, escondemos que no podemos relacionarnos con los demás, que no quiero meterme en el problema del otro, que no quiero ocuparme al escuchar la necesidad de mi hermano, y entonces solamente me estoy quedando con una tabla, pero la cruz tenía dos. Dios me da identidad, sé quién soy en Él, pero también tengo que preocuparme por los demás. Tengo que mostrar el amor hacia mis hermanos. Jesús necesitó un equipo. Jesús necesitó un equipo para trabajar en esta tierra. Si Jesús necesitó trabajar en equipo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos trabajar en equipo? Cuando vemos esa cruz y vemos a Jesús decir, consumado es, quizás muchos, y quizás estos dos discípulos, dijeron, se terminó, ya está, ya está. Se terminó nuestros sueños, se terminó nuestra esperanza, se terminó nuestros proyectos, se terminó todo. Pero no, eso era el comienzo de lo que Dios iba a hacer. Cuando nosotros pensamos que es el final, el Señor dice, no, es el comienzo. Cuando pensamos que no hay salida, que no hay escape, que no hay solución, es el comienzo. Esa cruz donde ya no había tanto alboroto como el domingo, ¿sí? El domingo de Ramos es el domingo en el que la gente lo recibía con mantos, con palmas, ¿sí? Todos le gritaban, lo aclamaban, la multitud que apretaba, ¿sí? Era algo que estaba bueno, la multitud lo aplaudía, lo ovacionaba, Hosana el que vive en el nombre del Señor, y Hosana justamente quiere decir sálvanos ahora. Eso era lo que le pedía el pueblo, le pedía sálvanos ahora, lo necesitamos ya, hacelo ahora, y si no lo haces ahora buscaremos otro. Y en la cruz ya no había tanto alboroto, en la cruz ya no había tanta gente, ya no había gritos de Hosana, ni gritos del hijo de David, no había absolutamente nada, solamente había silencio. Ya no había vitoreos, ni había gente dándole ánimos, sino que había silencio. Ya no había gente en ese lugar. Y eso nos muestra cómo la cruz reduce las multitudes, cómo la cruz reduce a la gente que le decía, sálvanos ahora. Pero cuando lo vieron en la cruz dijeron, ya no nos servís. Entonces no vamos a seguirte. Ya no vamos a pedirte más nada. Vamos a esperar al próximo Mesías. Vamos a esperar al próximo. Y esa multitud se redujo. Pedro es la muestra clara de que los más ruidosos no son los más leales. ¿Sí? Cuando Jesús les dice, todos me van a abandonar, todos me van a dejar, incluso van a negarme. Y él dice, no, Señor, yo no. Hasta la muerte te voy a seguir, Señor. Hasta la muerte voy a seguir con vos. Y fue el primero que lo negó. Entonces nos muestra que cuando llega la cruz, muchos abandonan. Cuando llegó la cruz, muchos abandonaron. Porque la cruz era confusa. Porque la cruz lo mostraba Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías, el que iba a venir colgado en un madero, como un criminal. Eso era confuso. Se supone que Él tendría que estar sentado en un trono. Se supone que Él tendría que tener una corona. Se supone que Él tendría que estar dando órdenes, no clavado ahí. Pero en esa cruz, Él llevó nuestro dolor. En esa cruz, Él llevó nuestro sufrimiento. A veces queremos que las circunstancias sean como nosotros queremos. Pero en esa cruz estaba llevando todo nuestro dolor. Todo nuestro dolor estaba en esa cruz. Toda nuestra condenación estaba en esa cruz. Estaba colgado en un madero llevando nuestra culpa. Colgado en esa cruz, en esas dos maderas, en esos dos listones, Él estaba llevando nuestro dolor. El único que estaba ahí era Juan, ¿sí? Cuando repasamos en Juan capítulo 19, versículo 25, el único de sus discípulos, porque los otros se borraron todos, ya no estaban. En Juan capítulo 19, versículo 25, nos dice la palabra que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. O sea, Juan estaba ahí, su madre estaba ahí, María Magdalena estaba ahí, la esposa de Cleofas estaba ahí, pero sus discípulos no estaban.
su equipo no estaba, la gente que estuvo a su lado no estaba. Y vemos cómo Juan escribiendo, ¿no? Y él autodenominándose el discípulo amado, era Juan, el que estaba ahí a los pies de la cruz. Él no dice una palabra en este pasaje. Él no dijo nada. Jesús habló. Jesús le dio una tarea que cuide a su madre. Le dijo, aquí tu madre, aquí tu hijo. Y le dejó una tarea, pero él no dijo nada. Y a veces nuestro mayor testimonio va a ser que estamos ahí y no lo que decimos. A veces queremos decir algo. A veces queremos, ¿no?, llenar el vacío con palabras. Pero nuestra presencia es suficiente. Estar cuando alguien lo necesita. Estar en el momento de dolor. Estar en el momento de dificultad. Y Juan estaba ahí. No dijo nada porque la palabra no lo registra. Pero él estaba ahí. Y el mayor testimonio de Juan era que él estaba de pie cuando Jesús lo necesitó. Cuando María lo necesitó. Él estaba ahí. Y qué bueno que podamos quedarnos también con esta enseñanza de Juan. De poder estar cuando los otros nos necesitan. De poder estar. Y este es el mensaje que nos deja Jesús. Esto es lo que nos muestra en la cruz. Porque no quedó ahí, no quedó solamente en un momento, no quedó solamente en una fecha, en un día que recordamos una vez al año, sino que esto marca nuestra vida. Esto marca cómo tenemos que conducirnos como cristianos. Como les dije, una tabla vertical que nos muestra cuál es nuestra identidad, que somos hijos de Dios, que somos perdonados, que somos amados en Él, pero también una tabla horizontal que nos lleva a estar cuando los demás nos necesitan, a estar en el momento de dolor, estar, aunque uno no diga algo, estar presentes. Y Jesús le da un trabajo a Juan y fíjense que Jesús mismo en esa cruz nos está enseñando que aunque Él estaba llevando el dolor del mundo, aunque Él estaba sangrando, aunque Él estaba en sus últimos minutos, en sus últimas horas de vida, Él se estaba preocupando por alguien más. Él se estaba preocupando por su madre. Y qué bueno que podamos preocuparnos por los demás, incluso cuando estamos pasándola mal nosotros. Pues decimos, bueno, a veces uno no sabe lo que uno pasa. Y a veces uno quiere que siempre se esté presente. Y se está, aun cuando uno pasa dolor. Aun cuando uno pasa necesidad, aun cuando uno tiene sus propios problemas. Cuando vemos a la gente hoy en día y uno le transmite sus problemas, la gente te esquiva porque no quiere escucharte, porque tiene sus propios problemas, porque lidia con sus propios problemas y dice, ya tengo los míos, no me voy a cargar con los del otro. Pero Jesús nos enseña en la cruz que a pesar de uno estar pasando por ciertas situaciones, también está para tender una mano. También está no solamente para decir, oh, gracias Señor, sino también para poder ayudar a los que están. Jesús aún en esa cruz, sangrando, colgado, estaba preocupado por los demás, estaba preocupado por su madre. Mientras sangraba en esa cruz, le dice a Juan, cuídala, ella ahora es tu madre y vos sos su hijo, cuídala. Y como Jesús, aún en esa cruz, se estaba preocupando por nosotros. Aún en esa cruz, aún en medio de ese dolor, aún sangrando, le estaba diciendo, es por ustedes, es por vos, es por vos, es por amor. Para que no lleves esta carga, para que no sufras lo que estoy sufriendo, para que no pases esto que es la muerte, que es la consecuencia, que es el castigo por el pecado. Lo cargo yo por vos, lo cargo yo por vos, para que seas limpio, para que seas perdonado, para que tengas una nueva oportunidad. Cuando uno mira, uno no esperaría a Juan a los pies de la cruz, no esperaría a Pedro. Uno quisiera que esté Pedro, si era el que más hablaba, era el más protagonista, era el que más uno lo ve como que siempre estaba ahí, la mano derecha, el coequiper, el que primero saltaba, el que primero reaccionaba, era Pedro y uno esperaba a Pedro. ¿Sí? Y yo estaría enojado con Pedro en la cruz. Si yo fuera el que estaba en la cruz, estaría viendo, ¿dónde está Pedro? ¿Por qué no está Pedro? Estoy enojado con Pedro, ¿por qué no está? Y después que no lo veo voy a decir, y bueno, por lo menos Andrés, ¿dónde está Andrés? No está Andrés. Y Judas, ni me hable de ese traidor, ¿dónde estará Judas? Que lo voy a matar. Me he metido en este problema, mirá, estoy clavado ahora en esta cruz, lo voy a buscar a Judas. Pero estaba Juan. ¿Sí? Estaba Juan. Y muchas veces nosotros nos encontramos viendo quién no está en vez de quién está. Decimos, bueno, pero nadie está conmigo cuando lo necesito. Y uno cuando está dice, ¿yo qué soy? Soy tu Juan, estoy al lado tuyo. Y a veces nos desconcentramos o nos preocupamos más o nos centramos más en quién nos dejó, más que quién está con nosotros en los momentos de dificultad. ¿Quién está con nosotros en los momentos de dolor? ¿Quién está con nosotros
en esos momentos en los que no hay nadie. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay gente que nos va a dejar, pero en realidad nos va a dejar para ayudarnos a estar en el lugar donde tenemos que estar. Porque esa cruz, la cruz de Jesús, es ahora donde está mi identidad. Es ahí donde descubro quién soy. Es ahí donde está mi dolor. Es ahí donde está mi tristeza. Es ahí donde están mis pecados. Es ahí donde están mis frustraciones. Ya no miro lo que dicen los demás, sino que miro la cruz. Cuando alguien me dice algo, me quiere calificar o me quiere validar por algo, no veo lo que me dicen, sino que miro a la cruz y veo lo que Jesús hizo por mí y lo que soy para Él. Somos importantes en las manos de Dios. Entonces tenemos que saber que tenemos muchas necesidades, pero en el Señor somos más que bendecidos. En el Señor están suplidas todas nuestras necesidades. Que nuestra validación no está en lo que dicen los demás, sino que está en la cruz. Tenemos que liberarnos de las personas, liberarnos de la gente y saber que lo que soy es en la cruz. Y como sé lo que soy, puedo ahora darle a los demás. Como sé lo que soy, puedo ayudar y bendecir a otros. Que la cruz nos deje que somos en Dios. Que en esa cruz fueron clavados nuestros errores, nuestros pecados, las cosas que nos condenaban, pero que eso nos ayude a poder ser de bendición para los demás. En Filipenses, con este versículo termino, Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, si hay algo que tenemos en Cristo, que podamos también tenerlo con los demás. Si tenemos algo en Cristo, que es lo que el Señor nos da por medio de esa tabla vertical, que nos da de su amor, que nos da de su misericordia, comunión en el Espíritu Santo, consuelo en el amor, el gozo, que podamos completarlo teniendo el mismo amor con los demás. Si algo recibimos de parte de Dios, que sea para darlo, no solamente para quedárnoslo para nosotros. Y guardarnos eso de una forma egoísta. No, estamos para bendecir, estamos para darlo. Así como Jesús en esa cruz nos dio bendición, así como Jesús en esa cruz nos dio identidad y sabemos quiénes somos, que también podamos bendecir a los demás. Señor, gracias te doy por tu palabra, gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por esa revelación de la cruz. En cuanto interactuamos con los demás, podemos mostrar tu amor, podemos mostrar quiénes somos. Señor, sabemos que en los momentos de dificultad mucha gente no va a estar, pero sabemos que vos estás con nosotros. Sabemos, Señor, que va a haber un Juan que va a estar ahí al lado nuestro, que nos va a animar, que nos va a acompañar, aún si no dice nada, va a estar ahí presente. Señor, y que nosotros podamos ser de bendición para los demás, aún en los momentos de dificultad. Que las circunstancias no condicionen, Señor, que podamos ser de bendición. Gracias por esa cruz que nos muestra cómo ser. Gracias por esa cruz que nos muestra quiénes somos, pero también qué podemos hacer por los demás. Señor, gracias por ese sacrificio. Gracias por esa entrega. Gracias por tu amor por sobre todas las cosas. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que tengas una bendecida Semana Santa y Pascuas. El domingo vamos a estar de vuelta conectados de forma online. Y acuérdate que el sábado estamos de forma presencial a las 7 de la tarde. Hay cambio de horario, ya no 7:30, sino que ahora a las 7. Y el domingo a las 11 de la mañana tendremos nuestro culto de resurrección. Que Dios te bendiga, gracias por estar del otro lado y que seas bendecido.